caso que hacemos nosotros. Una vez que Sofía por eso terminamos con la conexión con el PowerPoint. Y después vamos a dedicar un poquito más de tiempo quizá a la relación de las vacas, tanto las vaquillonas, en su recría, su primer parto, y después lo que vamos a hacer durante el parto para lograr un servicio con éxito. Esta charla la preparamos el grupo de Agromedical, está el doctor Sebastián Bien ahí sentado, que está a la orden por cualquier consulta también, está Valentina Díaz, que es la encargada del laboratorio de Agromedical, todo lo que tiene que ver con las enfermedades, las prevenciones, el diagnóstico de enfermedades de la reproducción. Está disponible también, y está la casi veterinaria Sofía Bordaberry en la orden, que viene con información actualizada, fresca de la facultad. Lo único que te pido es que no me contradigas en público, Sofía. Después en casa vemos, pero acá no me digas. Por ahora tenemos paraguas. Bueno, así que presentado de esa manera vamos a repasar brevemente las cosas que hacemos un poco para saber que estamos en condiciones en los toros y después vamos a meter la vaca. Hay tres aspectos que a nosotros nos parecen de relevante importancia que nosotros manejamos. El primero es el aspecto sanitario que nos referíamos, que capaz que Valentina nos puede ilustrar un poco más. El estatus reproductivo, cómo está ese toro desde el punto de vista reproductivo, y después capaz que vemos un repaso de algunas cuestiones prácticas de considerar de manejo de los toros, ya sea al planificar el historia o durante la historia. Hay todo un tema con el tema de las enfermedades de la reproducción. Hay como hubo un tiempo en el cual que parecía que las enfermedades de la reproducción eran las causantes de todas las bajas pérdidas, las bajas con periodos, ¿no? Hay problemas de enfermedad de la reproducción, pero que sí es cierto que no son tan importantes como eso. O sea, la gente decía, qué raro, no tuve preñez y sin embargo acumulamos la enfermedad de la reproducción. En realidad, si vamos al entorno en sí mismo, de las enfermedades que están descritas como enfermedades de la reproducción, que tenemos en la vacuna, las que es genuinamente importante son la campilobacteriosis. Una enfermedad que junto con la tricomoniasis son enfermedades venéreas, las transmiten los toros en el servicio y nos afecta directamente cuando vamos a hacer la ecografía. Hay alguna leptospira que sí lo produce, es cierto, también en un médico, pero estas otras son más bien problemas de aborto, posteriores. Las que nos pueden afectar son la tricomoniasis y la campilobacteriosis. Valentina no se anima a hablar mucho acá, por eso lo sabe mucho más de estas cosas que yo, pero sí nos hizo algunas cosas. En Uruguay no se ha identificado tricomoniasis en muchísimos años. Pese a que los argentinos me dicen que tiene que haber, en Argentina es un problema. Estuvo ligado al Uruguay con nuestros tambos más que la vaca de carne, pero el que sí es un problema presente, la campilobacteriosis, es un problema de una enfermedad venérea, transmite el toro. ¿Tú quieres hacer una operación con respecto a esto? No, Valentina, no provocas entonces. No, la campilobacteriosis en realidad es una enfermedad que se diagnostica a través de un examen de laboratorio, que se logra un raspaje que lo hacemos en el mismo momento que realizamos los toros. Es cierto, no es 100% efectiva, o sea, el diagnóstico es bastante complejo. Tiene la particularidad que transmite el toro, que el toro sigue portador mientras que la vaca falla y después se limpia prácticamente, aunque puede haber un porcentaje que quede positivo. Una cosa, Santiago, atención. No se anima, pero una cosa importante de la campilobacteriosis. Tenemos un segundito, Iván. Una cosa importante para sacar rápido de campilobacteriosis es no determinado solamente por el diagnóstico del laboratorio. La epidemiología, lo que es la clínica, es muy importante para que junto con el laboratorio lleguemos a un diagnóstico de la campilobacteriosis. Porque ya, como dijo Santiago, nos da índices de preñez muy bajos. Entonces, nosotros tenemos un maquillaje bueno y nos dio 40, 50%. Mandamos, si el laboratorio confirma positivo, es positivo campilo. Pero solamente el laboratorio no puede determinar si es campilobacteriosis. Gracias, Sebastián. Es una enfermedad que transmiten los toros, por lo tanto, si bien hay algunos colegas que sostienen que se pueden curar, que lo han logrado curar, nosotros con esa cosa lo jugamos. Un positivo se tiene que ir del rodeo, por más que cueste, sabemos que cuestan los toros, pero así la transmite. Son las enfermedades que las vacunas pueden prevenir de alguna manera, no son garantías, pero sí, pero la mayor prevención es tener
los toros en orden y los alambrados parados. Porque la pasada de toros de los vecinos, a veces las compras en lugares, bueno, en las ferias, toros desconocidos, sus orígenes son complicados. Y clásicamente lo que tenemos es que las orillas estaban buenísimas, los toros trabajaron como locos y sin embargo 40 o 50% de premios. Los toros la preñaron, los animales durante el servicio, esa vaca reabsorbió el embrión, se volvió a entrar en serio y clásicamente nos dicen los toros se deshicieron trabajando y sin embargo tienen un 40%. Es el síntoma de todo eso. De nuevo, de todas las enfermedades de la reproducción, la que tenemos que tener en cuenta al empezar, antes del toro, es la campilobacteriosis se identifica a través de un raspaje crucial. En cuanto a la realización de los toros, la neurología, primero la neurología clínica. A nosotros nos gusta mirar los toros en la globalidad, no solamente revisar los testículos, sino que estamos prontos. Y también tenemos que decir previamente a esto, a nosotros insistimos que hay que revisar los toros siempre y todos los años. Nos pasa que a veces nos llama por primera vez alguien que nunca revisó los toros y como se van acumulando los toros problemáticos, capaz que vamos y tenemos el 30 o el 40% de toros que no están en condición. Entonces, lo hemos sacado a la cabeza normalmente porque tiene que hacer una inversión en toros o si se los produce tiene que hacer un refugio grande, ¿no? Pero si uno los revisa todos los años, ahí va sacando de a pocos o algún problemático lo puede tratar. Y lo segundo es hacerlo con anticipación, con tiempo. Lo hacemos el día antes de echar los toros, se nos complica. No hay tiempo de preparar una solución quirúrgica, cualquier problema que tenga el toro. Las soluciones son los problemas de la calidad del semen, que a veces puede tener un toro que tiene un inconveniente que dura, la generación del semen dura más o menos 2 meses, y como que si nosotros lo podemos solucionar, tenemos que darle tiempo a todas esas cosas. Y además el posicionamiento de un productor frente a tener que, de repente tener que comprar toros, es más fácil si uno tiene tiempo para pensar, conversar, investigar y demás, antes de salir a comprar toros como loco, la problemática es. Pero sí hay que hacerlo, y revisarlo implica todo. De lo que nosotros hacemos en el tubo, en el seco con los toros, que empieza mucho antes, por supuesto, mirándolo caminar, mirando justamente la vista, todas esas cosas. En la realización de lo que hacemos en el aparato genital, incorporamos el raspaje generalmente para ver eso. Y además de todo lo que nosotros hacemos, lo que sea inconveniente de pezuñas, por eso lo pezuñamos, hay que ver cómo mejoran los toros, cuánto más duran los toros cuando tienen el problema de pezuñas solucionado. No digo a todos los toros, pero sí problemas que para lograr los toros y lo poco que cuesta una pezuñada. Y dejamos el tema de la búsqueda, aunque lo bloqueamos y lo dejamos apuntado para decisión del productor. No va a decir si los toros están en buenas condiciones y lo que tiene son dientes bajos, bueno, por lo menos queremos marcarlo para que lo deje para un último servicio. Porque el momento ideal para jugar los toros es después que termina de trabajar, en el otoño, porque si no pasa lo mismo. Lo bancamos todo el invierno y llegamos de vuelta en el caso de todos sin dientes, nos complica. Entonces, clásicamente hacemos una realización completa de los animales. Los toros que tienen un problema se trata de solucionar, se boquea y se marcan una planilla que nos gusta guardar incluso de un año para el otro para saber si están los problemas de un toro al año siguiente. Y a pedido del productor, el que quiere, porque vamos a entenderlo, una cosa es revisar los toros de un productor que echa sus propios toros a un productor que vende toros, que tiene una mayor responsabilidad y que necesita de todos los análisis, obviamente, un análisis de semen. Como nosotros llevamos el regulador o agendas artificiales para sacar semen, ligeramente cuando hay una observación en el análisis clínico, en la revisación clínica del toro, entonces a eso le sacamos semen. Hay productores que nos piden que le saquemos a todos semen y también lo hacemos. Eso es a gusto. Pero es cierto, los especialistas en esto, sobre todo en Argentina, nos dicen continuamente que todos los que estén anatómicamente normales, sus testículos, que tengan una buena circunferencia escrotal, que tenga buen tono, es casi imposible que el semen no tenga un semen suficiente como para tener una vaca. Y eso, la estadística es así. Cuando son rodeos, como planteles que tienen un solo toro por rodeo, bueno, eso sí se exige, se necesita un análisis de semen, porque si no, falla el toro y falla todo. En un servicio colectivo es casi imposible, o prácticamente imposible que suceda. Pero sí le hacemos tracción de semen para poder verlo. Lo que es la habilidad de monta, que eso, la habilidad de monta es simplemente ver que todo sea capaz de detectar una vaca en celo, excitarse, montarla y cubrirla. Eso es un trabajo rápido y simplemente consta de ver el toro.
yo qué sé, 100 toros hemos hecho, 120 en un par de horas de trabajo. La verdad que el trabajo más grande es aguantar al doctor Brian ahí 2 horas, pero observando, pero no, es un trabajo sencillo. Es diferente a lo que se llama la capacidad de servicio. Lo que pasa es que el servicio es cuántas vacas puede servir un toro en un determinado periodo, en 20 minutos. Eso estuvo bastante de moda. Nosotros, particularmente, dejamos de hacerlo, por muchos motivos. Primero, no nos gusta ver que todos los toros cubran las vacas. Primero, que hay que hacerlo después de un raspaje, porque si llega a haber una enfermedad venérea ahí, lo que hacemos nosotros es a la misma vaca pasar todos los toros por eso, estamos difundiendo la enfermedad. Y segundo, que esto que fue un invento de un colega australiano, el doctor Block, que se usó durante mucho tiempo, tendría a sugerirnos que de repente todos con capacidad de servicio más alta eran capaces de cubrir más vacas, entonces podemos ponerle más vacas que a lo que tenga baja capacidad de servicio. Y estaba buena la idea, ¿no? Y es buena, hay gente que la aplica, pero nosotros preferimos ponerlos a la misma porcentaje, porque también es cierto que la capacidad de servicio depende mucho de otras cosas. Por ejemplo, hay todo que no tiene experiencia, que no se puede esperar media hora y no salta, hasta que prueba la primera vez y después hay que darle un palo para sacarlo arriba de la vaca, ¿no? La edad de los toros es muy importante, la raza también. Uno puede pasarse con ganado cebuino, por ejemplo, que es mucho más arisco, más tímido, una hora con la vaca, nos mira a nosotros en lugar de mirar la vaca, y sin embargo en el campo preñan todo lo que hay y lo reciben. O sea, es diferente que una raza más mansa, no se criaron. Entonces, la prueba de capacidad de servicio nosotros dejamos, o sea, preferimos hacer la habilidad de monta, y bueno, también se dejó de usar en selección, porque antes se empezó a seleccionar en los planteles por capacidad de servicio. Uno, como tantas cosas en la vida, pero especialmente en la genética, el máximo no es siempre el óptimo, ¿no? Y uno no quiere todos que sean tan trabajadores que se les hagan trabajando, no son todos que se rompen, que se deshacen, ¿no? No es un factor de selección, tiene que ser capaz de cubrir las vacas dentro de un rango más o menos razonable. Claro. Y con respecto al manejo, primero, la consideración del porcentaje de los toros, nosotros siempre sugerimos el 3 o el 4% según las categorías. Aquí varía muchísimo, hay que ver qué toros estamos echando, el estado de los toros, qué categoría le vamos a echar, no verdad, si son vacas paridas, varillones, si es un repaso de inseminación, y también el tamaño de los rodeos, la topografía, campo de monte, campo limpio, las categorías que se van a entonar, obviamente, tenemos una planificación para los servicios que tenemos que hacer con los productores, saber cuáles son y a cuáles. De hecho, nosotros sugerimos echar los toros nuevos a la varillona. Los toros, por un motivo sanitario, es mejor que la varillona, que son vírgenes inmunológicamente para enfermedades de la reproducción, para enfermedades venéreas. Es bueno que le echemos los toros que también son vírgenes, ¿no? Y los toros adultos a la vaca más virgen. Y ahí todo hay una costumbre en campaña, son increíbles con esa idea siempre de que a los toros nuevos no se debe echar varillón, porque se quiebran más. Y sin embargo no hay nada escrito, nada demostrado en el mundo que eso sea cierto. Lo que pasa es que se rompe más porque se le llaman las vaquillones, que son las que hay más celo, entonces son toros nuevos, tienden a trabajar sobre un momento en el cual en el campo tenemos espinas, flechillas, y muchas veces se confunden el hematoma de pene con esas infecciones grandes que le puse que las tomamos por fractura y lo jugamos. Por eso no es cierto la recomendación nuestra de los toros nuevos a las varillonas. Además, desde el punto de vista de la genética, normalmente uno está cambiando y trae toros nuevos cambiando con el varillón. Pues hay que ver el tema de la dominancia, ¿no es cierto? Hay que llevar grupos de toros, por ejemplo. Si fuera Pampa, no conviene parar mucho con astado, ¿no? Porque tiene la ventaja de estar armado, digamos, el Pampa del astado y el corretea. Las edades de los toros, que sean compañeros de edad, de tamaño, de estado, para que no haya una dominancia de uno sobre otro. Y aún así hay dominancia, hay toros que son medio matones dentro de ellos. Hay que seguir, es una observación del hombre que anda recorriendo y normalmente ve esos toros que no trabajan y no dejan trabajar a los demás, ¿no? Y eso también es así. Y después el tema del recambio de rotación, las sugerencias en general, que tenemos en facultad decían eso, no cambiar demasiado los toros, porque si tienes un problema en un rodeo, bueno, por lo menos identificaste qué toros están. Lo que sí está bueno es apuntar qué toros se tuvieron cada rodeo, o si después hay un inconveniente, poder saber si fueron nosotros ir directo a analizar ese tipo de cosas. Pero sí, los recambios, la rotación, cuando hay muchos cielos, bueno, eso es lo que... Sobre todo cuando nos preocupa mucho
El 90 y pico por ciento de las asignaciones que hacen hoy en día son con IATF, ¿no? Tiempo fijo. El repaso de IATF, que es un poco menos de la mitad de las vacas que se inseminaron, vuelven a entrar en cero en un periodo de 5 días. El repaso, el porcentaje de toros en esa etapa tiene que ser muy alto para no fracaso. Bueno, eso si quieren después podemos conversar un poquito más, pero es un poco de la sugerencia. Bueno, con respecto a las vaquillonas, a la recría y a los vientres futuros, a nosotros nos pasa con frecuencia que el trabajo que hacemos durante el entore con el ecógrafo parece que fuera una herramienta milagrosa, ¿no? Sobre el final vamos a hablar de una técnica que nació aquí en el predio de la Sociedad Rural de Durazno, el diagnóstico de Teobárica. Primero que se hizo acá, se hizo de Sebastián, acá en el predio de la Rural, cuando teníamos el periodo educativo antes del forraje, con el técnico del plano agropecuario, con unas dudas, y empezamos y se bautizó en ese momento la teórica, y parece que hoy fuera la solución para todos los problemas, ¿no? Esta historia breve, voy un día a hacer un debate teórica con un ganado que estaba destruido. Era la primera vez que iba al lugar, y la verdad que daba lástima el ganado, la condición que estaba, el hijo del dueño me dice, mira, a ver cómo se va a premiar este ganado campeón, me dijo. Y yo la verdad que campeón y nada, y voy a premiar el ganado, simplemente vamos con el ejército a darle por lo menos una ayuda al diagnóstico de situación, a ver cómo está para que esa es la finalidad de la teórica, ¿no? No quise no prender el ecógrafo, porque no era para aprender el estado, a ver si me entienden, el ganado estaba realmente muy mal, ¿no? Entonces, pero prefería, primero que iba, si empecé y ellos se dieron cuenta al rato que la vaca estaba mal por afuera y mal por adentro. Entonces dejamos. Y la conversación, al mediodía, ahí cuando pusimos a conversar sobre esto, es una pregunta que nos encanta hacer en Agromedical, ¿no? ¿Cuándo empieza el entore? Es una pregunta que simplemente que tiende a estimular a pensar si el entore empieza ahí cuando echamos los toros o empieza antes. Porque todo el mundo me dice, no, yo estoy en el basalto, yo echo toros en octubre, en noviembre. No, estoy en campo de verano, hecho en diciembre, porque si no. No, le digo, el entore tiene que empezar, siempre decimos, mucho antes. Porque el entore es un periodo breve y dinámico en el cual exponemos los toros a las vacas con la expectativa de que tengan un cielo, pero se prepara mucho antes. Como la primera causa, la más importante que determina la preñez, es la caída de la condición corporal del invierno de la vaca preñada, nuestro entore parecería que debería empezar en el otoño, que es el momento en el cual tomamos la mayoría de las medidas de manejo más importante para lograr un buen éxito en la preñez. O sea, hacemos la ecografía, hacemos el ajuste de dotación, repartimos las categorías, clasificamos por condición corporal, preparamos las reservas, plantamos lo que fuera. Es decir, y eso es lo que hace sobrevivir a las vacas en mejores condiciones durante el invierno. Y eso es lo que más fuertemente determina el éxito. Por eso nuestro entorno empieza mucho antes. Pero a la luz de los resultados de la investigación, y el quinto integrante de Agromedical que viene en Florencia, si alguien tiene que pagar una cuenta o algo, está la orden también. Me pone nervioso. A la luz de los resultados de la investigación sobre la crianza de una vaquillona tiene una influencia muy importante en el comportamiento reproductivo de las vacas, mucho más de lo que pensamos. Por eso, incluso antes que nosotros detectemos la ternera, la pregunta es entonces, ¿cuándo empieza la recría? Porque nosotros entendemos la recría, que después que la detectamos, empezamos a prepararla para el entore. Sin embargo, hasta antes de que la detectemos ya tenemos que preocuparnos por ella. Y después vamos a hacer una pregunta que nos va a quedar sobre el final. ¿Cuándo termina nuestra recría? Cuando le echamos los toros nos olvidamos de ella. O tenemos que considerar después cómo sigue el crecimiento según el tipo de ganado que tengamos. Ponele. Esta es una frase famosa de la actividad de Graciela Quintana, la más grande investigadora que ha tenido el país en materia de cría, y nos entregamos que tiene que ser una mujer la que haya sido eso, es así, es verdad. Y Graciela siempre dice: la vaca tiene memoria.
La vaca tiene memoria cuando le pegamos un picanazo, nos entra el cepo, qué sé yo, le torcemos el rabo, por supuesto, pero no se refiere a eso, tiene memoria metabólica. Si nosotros en algún momento de su vida nosotros le provocamos alguna restricción nutricional, esa factura nos la va a pagar seguro, nos va a cobrar esa factura. Entonces, por eso es que a veces cometemos algunas cosas que por costumbre, porque venimos de una historia en Uruguay ganadera, de que estamos acostumbrados quizá a permitirnos alguna restricción nutricional que después terminamos pagando. Así que vamos a ver 4 periodos en la crianza de una vaquillona antes del entore, en los cuales nosotros podemos estudiar cómo afectan esas restricciones en el comportamiento de esa vaquillona, ¿no? O de vaca. La gestación ya es importante. Cuando está el pie de la madre es el segundo periodo, el primer y el segundo invierno. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando está el ternero en el vientre materno. ¿Ustedes se están familiarizados con lo que es la programación fetal? ¿O escucharon hablar de eso, programación fetal? La programación fetal Esto nació en la Segunda Guerra Mundial. En el macanudo de los nazis hicieron pasar un hambre extrema en unos pueblos en Holanda, y las mujeres que estaban embarazadas gestaron unos niños que después tuvieron una cantidad de problemas de salud. Diabetes, ACV, problemas cardíacos, obesidad, otra cosa más. Entonces, transferido a la producción animal, se empezó a estudiar. Primero se estudió en países donde realmente hay hambrunas, y dice yo que eso realmente lo produjo. Pero después se empezó a estudiar en lo que tiene que ver con la producción animal. Y en las vacas, las restricciones que le provocamos a las vacas felinas en invierno inciden en la producción futura de las vacas, de sus animales. Acá se está estudiando, actualmente, la Universidad está en España preparando un trabajo de investigación de lo que pasa en Uruguay, cómo influye en las limitaciones que tenemos nutricionales en invierno. En Argentina hay algo hecho, pero en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, es difícil provocarle hambre de un campo tan bueno, pero sí hay algo hecho en Estados Unidos, no me pueden creer también, que los campeones de todo esto son los australianos, ¿no? Brevemente, para no aburrirlo con este tema, les puedo decir que la influencia que tiene la restricción que le provocamos en eso, en un vientre, según el momento en el cual le agarra esa restricción, es lo que puede provocarle en el futuro. Por ejemplo, la producción de carne, la reposición de grasa es diferente si lo hacemos sobre el final, el principio o al medio de la gestación. Les puedo decir que en Uruguay, las condiciones de las vacas uruguayas, cuando parecido a que parece que van a empezar a bajar paperas, ya son suficientes para provocarle un efecto a los terneros que están en vientre. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un retraso en el inicio de la pubertad. Parece mentira, empieza una pubertad hasta 70 días, dicen los australianos, más tarde, un animal en un vientre que tuvo ese problema. Por el contrario, increíblemente tiene una reacción que esas que tuvieron una limitación terminan siendo mejores lecheras, mejores madres. Es una cosa curiosa, ¿no? Y en la producción de carne, por ejemplo, los novillos tienen un área de ojo bife más chico, según el momento que lo agarre, ¿no? Pero básicamente afecta la calidad de la carne. Un área de ojo bife más bajo, menor exposición intramuscular, que tiene que ver con el marmoreo, la calidad de carne directamente, y mayor colocación de grasa en el exterior de la subcutánea. Los filósofos de otras cosas dicen que en realidad es vestigio de cuando los vacunos eran transhumantes y era una forma de adaptación más rápida que la selección genética a situaciones de complejidad. Los que creemos que la mano del creador que tiene todo previsto y hasta ahí. Pero es así. Nosotros tenemos que tener presente que nuestras vacas, otro motivo más por el cual nosotros tenemos que cuidar las vacas en invierno y esa calidad de la producción corporal. El segundo periodo que nosotros tuvimos que realizar es al pie de la madre. A nosotros nos preocupa mucho aquello que hacíamos, que era que perdimos en muchos casos el gusto de ver los terneros gordos. Nosotros, yo, la verdad que no puedo ver terneros flacos, los criadores, como criadores, me parece horrible, como en muchos lugares se los judea los terneros, ¿no? A veces perdimos ese gusto de ver los terneros gordos. Y la verdad que tiene su explicación, ¿no? Este fue un trabajo de inseminación que hicimos hace años, 2010. Entonces estas vaquillonas fue inseminación y repaso con todo. Fíjense lo que pasó con las vaquillonas que fueron criadas por la madre, que con inseminación y repaso dieron el 92%, ¿no? Bajo. Sin embargo, las que habían sido del destete precoz
terminó en el 58%. Lo supimos accidentalmente, el teste precoz se carabanearon primero, porque estaban en las mangas, entonces supimos con las caravanas, pero no quiere decir que sea causa del teste precoz. Seguramente el teste precoz estuvo mal hecho. Y por eso el resultado reproductivo fue fracasó nada más. Este fue otro trabajo también, ese mismo año, en que supimos, por lo que estaban en campos diferentes, las hijas de vacas con las hijas de vaquinos. Fíjense qué efecto tuvo. No quiere decir que siempre sea de esa manera, pero sí que hay un efecto de la producción de leche en el resultado reproductivo de las madres. Eso lo mostré. Y esto es un trabajo que hizo en línea, porque lo otro fue prolijo hecho por nosotros, nomás simplemente. Pero esto fue en línea hecho en el COE, en Sandú, Basalto, Ganado Pampa, todo homogéneo de tipo. Agarraron 3 lotes de terneras, una se le hizo de tete precoz, el segundo se le hizo de tete tradicional y otra de tete tradicional, pero se suplementó con el feeding, darle el 1% de su peso vivo en un alimento proteico, ¿no? Bueno, después se detectaron por el mismo tiempo, se llevaron a las mismas condiciones y se entolaron. Cuando fue a entolar, dice el 73% de la que tuvieron suplemento estaba ciclando, la de tete tradicional el 44% y solamente el 35% de la que fueron de precoz. Y en este caso, y eso es lindo, ¿no? Bien hecho, todo prolijo como la serie. 471 días le llevó a la que estaban de tete precoz llegar hasta la pubertad, 437 le llevó a la de tete tradicional y 397 a la que tuvieron que infligir. No es que nosotros digamos el tete precoz es malo ni nada por el estilo, nosotros lo recomendamos, lo usamos, pero hay que considerar algunas cosas del tete precoz a la hora de poder hacerlo también. Por eso es que la alimentación al pie de la madre es muy importante. Y eso es porque entre el segundo y el quinto día del mes de vida de las terneras se produce una sustancia que después tiene que ver con el metabolismo, el inicio de la pubertad, que es muy importante. La IGF es una sustancia que son muy importantes, que se encuentran presentes en los animales que fueron bien alimentados en mayor proporción que las que no. Entonces esto nos viene a pensar en 3 cosas vinculadas a esto. Primero, el control del amamantamiento. Como decíamos, nosotros recomendamos, no hay más remedio, igual con la variación del clima que tenemos que hacer control del amamantamiento, ¿no? Tenemos que hacerlo. Pero nosotros decimos que hay que hacerlo seguro y bien, porque hacer un destete precoz, como hacen algunos que le dan de comer 30 días después lo largan para el campo y nos quedan nuestros perritos, sapitos, gordos, bueno, lo que ganamos de preñez lo vamos a perder en un vientre que no va a servir para nada, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien, los 90 días que se indican, después que se siga más adelante. Lo que no puede pasar es que nosotros llamemos, como frenamos frecuentemente, y digamos, ¿cómo están los terneros? Y dicen, no ha muerto ninguno, ¿no? No tiene que no morir ninguno, tiene que entregar un ternero como el de la madre. Esa es lo que nos preocupa a nosotros. Creo que me entienden lo que digo, no es así. Y segundo, tratamos de que sea después de un drenaje proteórico. O sea, hacerlo si es necesario. Hay gente que dice, no, yo lo hago después me doy la ocasión. Está bien, es cierto, pero sabés que eso tiene un costo, además de cuando vas a la playa, el alquiler de todo, en tu vacaciones te va a costar a más el no haber cuidado a esos terneros en su futuro reproductivo. Y después en lo que tiene que ver con la tablilla, que es una herramienta que se usa muchísimo, nosotros la recomendamos, la usamos. No es gratis la tablilla, ¿no? Lo vamos a ver ahora también, pero de todas maneras tiene un costo, un 3, un 6, un 8% según el momento que se haga. Pero hay que hacerla cuando sea necesaria. Si nosotros tenemos un diagnóstico teórico y la vaca está en esto superficial, bueno, hagámoslo. Sabemos que tiene un control. Estamos haciendo una restricción alimentaria al ternero, no a la madre, no influye mucho, pero sí hacerlo si es necesario. Si la ternera está en un anexo, porque la vaca está en un anexo profundo, por una tablilla es inútil. Por eso decimos que las técnicas de control de amamantamiento hay que atarlas a un diagnóstico teórico, o ponernos a la certeza de que lo que vamos a hacer se ajusta a la necesidad. Y no poner 2 veces la tablilla, como pone mucha gente, 3 en alguna oportunidad de visto, en lo cual ahí sí el efecto sobre la ternera que es gravísimo. Después el tema de la fecha de parto, porque nosotros escuchamos muchas veces que igual hay que estar todo más tiempo, o otro lado del año, ¿no? Ustedes saben bien que las terneras nacidas en el basalto, nacidas en agosto, van a ser siempre sus mejores terneras, mejores vaquillonas, lo que fuera, que las nacidas en noviembre van a ser horribles, ¿no?
Y en un campo de arena, un campo de verano, las terneras nacidas en septiembre son una cosa. Nosotros adelantamos mucho el toro, lo hacemos por ahí en agosto, una que la vaca la paramos de la cola. Y segundo, que en el primer mes de desarrollo esa vaca no va a tener leche. Por eso es tan importante ajustar la fecha de servicio, o más bien la fecha de parto, a las condiciones, a las características forrajeras de cada establecimiento, que es lo mejor. Y no estirar el toro, por esos terneros. Si uno ve sacar unos terneros más, deja un poquito más el toro, con muchas recomendaciones. Nosotros no lo recomendamos. Yo comprendo que hay veces que nosotros nos matan, porque la gente dice, mirá, tengo que preñarla de cualquier manera, entonces todavía no dejar. Hay que tratar de no llegar a esa situación y ajustarse al fin del servicio en la medida de lo posible para evitar que esas terneras no se críen en una falta de leche como que no corresponda con las características del campo. Y tercero, considerar el clean feeding, no ahora, digamos, no vamos a hablar de la de acá ahora, porque no nos vamos nunca, ¿no? De acá, cómo está la situación de la carne, el mercado y todo eso, pero en condiciones buenas, y a veces tenemos situaciones difíciles, el clean feeding es una experiencia interesante. Acá en el predio de la Sociedad Rural de Durano tiene una experiencia buenísima con un clean feeding, incluso no era ración, era un suplemento proteico, y la verdad que esas terneras es valor, está bueno recomendarlo, o por lo menos pensarlo en el futuro, si no es un clean feeding seguro, si el ternero puede entrar en un bardeo o lo que fuera, sobre todo en la categoría de vaquillones de los pagos. Esos terneros que le va a faltar un poco de leche porque son vaquillones, sus madres, no estaría mal darles una pasada por la comida. Pero si hay un periodo en el desarrollo de un diente que todos los investigadores dicen que es fundamental, es el primer invierno de una ternera. O sea, ese es clave. Si nosotros logramos que tenga una ganancia mínima de 200 gramos, comparado a lo que sucede en Uruguay en promedio con las terneras que pierden 100, 150 y 200 gramos por día en los 100 días de invierno, son 90, no sé, pero pongámosle, tenemos casi asegurado un buen entorno, una pubertad temprana. Y ahora vamos a ver un poquito por qué es tan importante eso que decimos. ¿Está muy aburrido? No te duermas, Sebastián. Entonces, esto es presentado por la ingeniería que instancia en el taller de diagnóstico de gestación. Este último fue ¿no? Fíjense lo que pasa con tasas de ganancias negativas. Fíjense que prácticamente llegan al mismo pilaje. O sea, estadísticamente esto no tiene casi diferencia. Todas llegan al final, ¿no? Pero las que tuvieron pérdidas tienen tasas de reír mucho más bajas, los vaquillones, mientras las que tuvieron ganancias tienen positivos. Van a decir que esta tiene una ganancia de 650 y más baja que la otra. Estadísticamente esto para los investigadores no es importante. Lo que sí es cierto es que esa ganancia de 200 gramos es una ganancia modesta para una ternera muy fácil de llevar, una categoría que convierte en una barbaridad. La ternera, el vacuno tiene esa etapa en su vida que la hace más eficiente que cualquier cosa, que es entre los 180 y los 350 kilos, en la etapa de mayor eficiencia biológica del vacuno. Convierte con cualquier cosa que le demos, o sea que afrechillo de arroz, creo de girasol, yo qué sé, hay 1000 experiencias de pastoreo por hora, de verdeo, todo eso es hacer unas ganancias. Yo digo difícil, porque llega el invierno y darle a comer a las vacas preñadas. Tenemos que engordar las vacas y los novillos para pagar el presupuesto. Tenemos otras cosas, nos olvidamos a veces de todo eso, pero hay que tratar de hacer. El que tiene un técnico que la asesora, un agrónomo, bueno, su planificación forrajera tiene que incluir la venida en invierno de primer invierno sus terneras como una necesidad para asegurar el entorno de los adelantos. Es difícil asegurarlo más. Bueno, esto es un trabajo que también se hicieron, varios trabajos que hicieron en línea en el video también. A los 17 meses, ¿no? A los 2 años, según hayan tenido ganancias, pérdidas o ganancias diarias, como es el porcentaje simplificado, ¿no? El 100%. Pero lo que nos dice Graciela, obviamente, que una buena nutrición entre los 8 y los 12 meses de edad afecta el diámetro de los ovarios, el útero, el diámetro folicular máximo, ¿vale? Afecta los mecanismos que controlan todo el crecimiento folicular, propicia un ambiente hormonal favorable prepuberal y se reporta en contribución de lo que decíamos hoy, más alta de la IGF-1, que es esa sustancia que es tan importante que se empieza a notar la diferencia ya de cuando está el pie de la madre en las terneras. Esta experiencia la muestro no solamente porque es la tesis de grado de mi hija María Emilia, también lo hago por eso, pero lo muestro
Es porque ellos también coincidieron con Federica Vilena y Belén. Bueno, lo que hicieron fue agarrar 3 lotes de terneras, las suplementaron en su primer invierno. Una con la fechera de arroz, que son estas con bloque proteico y estas quedaron sin nada, ¿no? Y las suplementaron y después en diciembre, o sea, cuando tenían un año y un poquito, empezaron a estudiarla con el ecógrafo, a ver cuándo empezaba a ciclar, la detección de un cuerpo lúteo que nos indica que está ciclando, ¿no? En el caso de que se suplementaron la fechera de arroz, empezaban a ciclar en enero y prácticamente todos se habían ciclado en el otoño, ¿no? Mientras que las que tuvieron bloque proteico no tuvo ningún efecto comparado con el campo natural, prácticamente lo mismo. No quiere decir que sea malo el bloque, quiere decir que en este experimento, con esta finalidad, no tuvieron efecto. Y nomás que no lo reporta, pero creo que una vez más con el ejemplo. Pero para esta finalidad no es eso. Y esto, digamos, es uno de los tantos experimentos que se hicieron en la órbita de García Quintana para demostrar que la suplementación invernal es importante, ¿no? Pero ellos siguieron más adelante, y es por esto que le digo, lo que estudiaron son las que mantuvieron el cero. O sea, siguieron estudiando, no es que el cuerpo no se terminó, la siguieron, y la mayoría de las que estuvieron con acetillo de arroz siguieron ciclando, comparado con los otros lotes. ¿Por qué es lo que pasa? Ya metiéndonos dentro del segundo invierno de la vaquillona. Hay vaquillonas que empiezan a ciclar en el otoño y siguen de largo, algunos en verano, incluso que los premios de robo, a veces paren de robadas, ¿no? Que siempre tenemos, ¿no? Y siguen ciclando hasta la primavera. Seguramente son las nacidas más tempranas, las hijas de vacas, las que no tuvieron restricciones de leche, las que tuvieron por primera vez una suplementación en invierno, de su primer invierno. Hay otro lote de vaquillonas que empiezan a ciclar en el otoño y después caen, los agarran el invierno, la helada, la muda de dientes, y recién después que la primavera lo saca del anestro, empiezan a ciclar nuevamente, ¿no? Y hay una lote de vaquillonas, la mayoría en nuestro país, que lo que hace es que están en el anestro completamente hasta que llega la primavera, su segundo año y entra en seco. ¿Y por qué es importante esto? Es una cosa que nos desvela a nosotros, que vivimos complicándonos la vida a veces con la vaquillona, así con el grupo nos complica, seguir si querés. Por esto, este trabajo se hizo en Mine City, en Montana, la cuna de la línea 1 dominó, que fue pasado, por eso se me cae en la que nunca la quiero mencionar. Ellos demostraron que el primer cielo de una vaquillona no es muy fértil, el segundo es un poco más fértil y recién el tercero. Por eso se recomienda que la vaquillona tiene que venir ciclando desde antes. Desde antes, 40 días y lo mejor de todo sería 60 días, para que así cuando entra el toro, las preñas todas de arranque. Fíjense lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a encarar una inseminación y la vaquillona está en la meta. ¿Y cómo son los resultados? Lo que ha pasado mientras llegó. Cuando llegamos a la manga parecida la vaquillona, una trepada arriba de la otra. Y ese es un resultado bueno en la inseminación a tiempo fijo, comparado con una de cuando llegamos que están sobre chiquitos, más. O sea, porque tenemos que sacarla de la puerta. Es diferente cuando vienen de antes, esos ceros son mucho más fuertes. Por eso las vaquillonas es muy importante que vengan ciclando de atrás. Y por eso es tan importante que vengan con una recría buena. Ese es el sentido de todo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque cada 20 días, cada ciclo que no se produce la vaquillona significa un retraso en la fecha de servicio, un retraso en la fecha de parto también, que nos va a complicar más adelante como vamos a ver, ¿verdad? O sea, no son los kilos con los cuales llegamos al entore con los vaquillonas, es la forma en que se lo ponemos. Si nosotros, esto también me parece que nos viene diciendo la eficacia de estas cosas, no es necesario llegar a los 300 y pico kilos que necesito para la vaquillona, tengo que llegar de la forma más pareja posible. Es mejor una ganancia modesta, pero más parecida a una ganancia continua que una ganancia buena sobre el final, que no es lo mismo. Como también lo vamos a ver, y que afecta el tema que tocó el doctor García Pinto, que fue el tema de la distosis, ¿no? Porque la buena recría nos afecta primero, en el porcentaje de preñas, naturalmente, las vaquillonas bien recriadas se preñan más que algunas que no. Nos afecta el porcentaje de refugio, porque a veces decimos, ¿cómo vete la vaquillona así? 95%, pero no contaste las que no pudiste entorar porque no llegaban al peso, ¿no? Las colas de parición, las colas de la vaquillona, las colas de ternero que perdimos en el test de precoz mal hecho, por ejemplo, cuando lo hacemos mal, todos esos no se contabilizan como una pérdida también, pero eso es la pérdida. Pero sobre todo una cosa que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es la calidad de la preñez. La calidad de preñez significa una preñez
temprana, una vacillona bien recriada, ¿no? Y en buenas condiciones. Bueno, por una realidad sencilla, indiscutible, matemática, realmente, el año tiene 365 días, hace años que es así. 282 más o menos en promedio tiene un vientre de gestación, ¿no? De gestación, más o menos se puede, de una manera, seleccionar para cortar un poquito, pero no vamos muy lejos con eso, ¿no? De modo que tenemos más o menos 80 días entre de nuestro parto para volver a tener una vacación. Nosotros sacamos de los 30 días estamos en evolución uterina, la vacillona que necesita con muy buena comida, con 45 días puede ser, pero muy buena comida, en un campo natural, una vacillona valida necesita por lo menos 60. Si le agregamos a eso, prácticamente se nos va a atrasar la fecha de parto comparado con la primera aparición de la adulta. Y si nosotros le agregamos a eso que porque sufrió cuando estaba ambiente la madre y se atrasó su pubertad, o porque no dejó de comer el primer invierno, porque tuvo restricciones de leche, lo que fuera, y no fue la aparición al principio del servicio, se nos corre para adelante 20, 30, 40 días, esto cae afuera del periodo de servicio. Y por eso es tan importante la calidad de la preñación, es decir, la fecha de parto para nosotros, la fecha de servicio es muy importante. La vacillona se tiene que preñar enseguida, incluso antes a veces, si podemos. Esto es una realidad. Y como lo que nos tiene que preocupar a nosotros es que cada vientre nos tiene que dar un ternero, porque esta realidad de otra época en la cual la inflación y devaluación, teniendo ganado el campo era suficiente, era una realidad que no nos invitaba a invertir demasiado porque podíamos soportarlo. Hoy en día, las condiciones son que cada hectárea nos tiene que dar algo y cada vaca nos tiene que dar un ternero. Entonces no podemos darnos el lujo de atrasar todo eso, caiga fuera del periodo de servicio, y menos más, por eso tenemos una lucha para el partido con mis socios contra la teoría de que igual se puede dejar que se suele, no importa si no se preña, después la dejamos para que viene, o después le echamos los toros más adelante con los otoños. No, hay una cuestión de tiempo y de costos por hectárea que son irrebatibles. El costo por hectárea que tenemos hoy en día es difícil de tolerar con una vaca que no nos da un ternero. Por eso es que si no se preña hay que sacarlo. Ese es el sentido de nuestra preocupación por la calidad de la vida. Pero hay otro aspecto, las dos cosas que le complican la vida del doctor de Serpito cuando tiene que sacar una vaca, una es el tamaño del ternero, la causa fetal, digamos, y la segunda es el área técnica. Esto es cuando se empezó a tomar mediciones en la Secretaría de Hereford en línea para la enfermedad de PDF, que son hace muchos años, estos son 13.000 pesos al nacimiento que pesaban los terneros, un ternero nacido en agosto pesa 2,5 kilos menos, más o menos, que uno nacido en noviembre. Nosotros sabemos que la mayoría de las distrocias se producen al principio del servicio. ¿Por qué? Porque las que paren primero son las babillonas, ¿no? Y además vienen medias embromadas del invierno, pero por el factor más importante de distocia que hay acá y en todo el mundo, que se empezó a nacer alto, es más probable que tenga un problema de parto al final del periodo que antes. Por eso es importante también que las babillonas paren temprano, porque si las babillonas se van hacia el final, tenemos más chance que se atraque, claro, más. Sofía quiere terminar todo. Está muy aburrido. Bueno, este es un trabajo nuestro también desde el tiempo que vivimos en unos rodeos, trabajamos bastante de cerca. Estas son las que se diagnosticaron preñadas tempranas en la ecografía, que muchas veces nos piden que la preñadas chicas para vivir, para atender el parto, para todas esas cosas, para atender recursos forrajeros, y estas son las tardías. Las preñadas tempranas abortaron menos. Esto que hay una trampa acá, porque probablemente muchas ya hayan abortado cuando son recursos, pero sí hay una diferencia. Las muertes al parto son mucho mayores en relación, en proporción, en porcentaje de las que parentaron. Y las muertes postnatales, como decía Tachi hoy, que son tan importantes, son mucho más importantes las terneros que nacen tarde que con respecto a lo que nacen temprano. Esa es la diferencia entre el 3 y el 12% entre vaca parir temprana y vaca parir tarde. Otro motivo más para preocuparnos por esa recría, para que esa vacillona para más temprano. Claro. Y como decía hoy, el área pélvica que nos mencionaba Tachi hoy, que es simplemente la medición de esos dos diámetros, se hacía antiguamente con esto, ya nadie más lo hace. Yo tenía una de estas, creo que lo testé, y creo que transformaron algo para agarrar los chorizos de la parrilla, ya no se usa más para esto, pero no.
se introducía así, se medía, entonces se tomaban esos dos diámetros. Se dejó de usar. En selección se usaba. Antes se vendían todos los área pélvica. Decía, no, mirá que tiene área pélvica grande, los chicos. Se dejó de usar. ¿Por qué? Sebastián, contame el chiste de los rellenos de tele, porque. Agradezco que tengo uno que se ríe del chiste, como no. Es decir, el diámetro de este sacropubiano que se llama guarda relación con la altura de la anca. Y este de discilíaco que se llama tiene relación con el ancho de la anca. Cuando se pusieron a seleccionar por esto, empezaron a seleccionar por animales más grandes, por la altura. Animales más grandes significan animales con mayor peso al nacer, porque hay una regla biológica, como más grandes animales, más grandes al nacer. Hay algunos todos que cambian, tienen la curva, pero en líneas generales, el promedio de la selección por esto lograba animales más pesados, contrariaba el espíritu de la cosa que se dedica al tema del parto. Entonces se dejó de usar. Y este es el tema. Hay una relación entre el área pélvica, porque está relacionado con el tamaño, con el peso al nacer del ternero. Entonces, si nosotros no criamos bien nuestros terneros, cuando vayan a parir no van a tener el potencial de área pélvica que tienen. Y sin embargo, el peso al nacer sí lo van a tener. Por eso nosotros vamos a tratar de hacerle para manifestar la mayor área pélvica posible dentro de su condición genética. Entonces, una buena recría nos va a llevar a una área pélvica mayor que se va a corresponder. ¿Me explico? Yo me doy para explicar, para hacerme entender, pero relacionado con el peso al nacer. Por eso es que es tan importante recriar. No es lo mismo, no lo traje, pero sí está demostrado, un área pélvica de una vaquillona que fue recriada atendiendo su primer invierno, que el área pélvica de una de esas malcriadas y apuradas al final, que llegan al mismo pilar. Ese trabajo lo hizo la sociedad rural, con el INIA, con el plan agropecuario, el secretario de Giro hace mucho tiempo. Arrancamos en Artigas y en predios hasta en Maldonado, estudiando las recrías, los tamaños de la área pélvica y la pubertad de la vaquillona. Y estuvo muy bueno, había vaquillonas que llegaban con el peso, pero no con el área pélvica porque se mejoraba recién al final. Por eso es tan importante. Los dos factores que determinan la distosia y el atraque son el peso al nacer y la área pélvica. Y las dos están relacionados, una por la fecha y la otra por el área pélvica con la buena recría. ¿Sí? Dale. O sea, es una clásica esquema de Velos, uno dice, bueno, cuanto menos peso al nacer y mayor área pélvica, tenemos menos chance de la verdad. Después hay otro tema que nosotros, que está relacionado con el tema de la recría también, y que capaz que no tenga que ver, pero lo traemos a colación porque a nosotros nos preocupa, y es motivo de discusión con productores. Entre cabañeros ni hablamos de este tema porque terminan casi siempre con libros de pasada a caballo, de discusiones cuál es el biotipo para el Uruguay, estamos de acuerdo que no lo tocamos, pero no nos vamos a la cara, pero sí. Pero este es el biotipo inglés, antiguo, primero, todo, no fue uno de hueso, con mucha grasa, evolucionó en el siglo XX, animal petizo, se acuerdan, pastito, con patas y manos cortas, mucha grasa, un bife chiquito, una carcasa liviana, ¿no? Pero tenía ventaja esto, ¿no? Tiene una pubertad, una fertilidad tremenda y muy baja el requerimiento de mantenimiento. Son los animales que conocimos todos, por ejemplo, que estamos acá, antiguos de la década del 60 o 50. Después hubo un llamado a la industria en general a tratar de sacar un poco de grasa, aumentar el tamaño de los animales y también el llamado de la utilización del grano. En el mundo se usa cada vez más grano para la generación de los animales. Este tipo de biotipo con el grano pierde plata. Ustedes mandan esto con un feedlot y le dicen de todo, menos que son lindos. En cambio, estos animales enormes de grandes, como nos mandaron a criar de alguna manera, enormes de grandes, de menos costilla, muy magros, tienen un mejor comportamiento en el corral del gordo. Es como le gusta a los norteamericanos en general. ¿Pero qué tienen? No son adecuados para la producción pastoril. En el Uruguay esto no nos sirve en líneas generales y por eso se pasó a una cosa intermedia. Animales no tan grasudos como nosotros, pero no tan magros como estos, más costilludos porque necesitamos espacio para que tengan un rumen amplio para todo ese material fibroso que le damos en invierno de vacuno, nosotros, y con reservas de grasa, además para que sobrevivan en invierno como hacemos nosotros, ¿no? Ese es un animal más de tipo pastoril. La discusión es
cuánto se hay que bajar con respecto a esto. Ahí está la discusión de todos. ¿Y por qué lo trajimos esto, verdad? Porque esta es la realidad. El peso de la pubertad aumentó. ¿Se acuerdan cuando poníamos el pilón de balanza en 270, 280 y decíamos si la balanza tan pronto? Eso no pasa hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Y esto nosotros fuimos a buscar la información en acta. Dejamos de lado novillos, porque ha variado el stock de novillos y la forma de terminación también, y fuimos a hablar de vacas. Y vacas de boca llena, porque la invernada de vacas se ha mantenido casi igual en los últimos 30 o 40 años, en verdeo o campo natural. Y estos son las vacas de boca llena, en promedio, faenadas en el Uruguay en el año 95 y en el 2009. Aumentamos casi 80 kilos el promedio del tamaño de las vacas en el Uruguay. Y acá hay que considerar esto. Un vientre vacuno alcanza la pubertad cuando llega al 60-65% de su peso final. Entonces una cosa era cuando tenía vacas de 400 kilos. Ahí sí poníamos el pitón de la balanza de la vaquillona en 270, 280 y planeamos todo. Hoy en día está visto que ahí no planeamos nada. ¿No? ¿Por qué? Porque el biotipo ha crecido mucho. Este es el French Score, se llama el tamaño, ¿no? Este es el French Score 3 son las vacas petizas. Es un trabajo mexicano, falta la doctora acá, pero dice. La vaca petiza logra 282 en promedio. En raza británica, estamos hablando de otras razas diferentes. En la punta, las vacas Frame 7, que son las gigantonas, se buscaban, necesitan 364. Y Frame 5, que se dice que es el frame estimado casi ideal para las condiciones pastoriles de Uruguay, de 330. De tal manera que nosotros, la balanza en la recría para torar, para tener una buena pubertad temprana, tenemos que apuntar hoy en día prácticamente a 330. Obviamente hay ganamos más grandes, más chicos, pero ese es un objetivo, olvidarnos de 280 porque eso es de otro día. Bueno. En líneas generales a nosotros no nos gusta nosotros no somos quien para decirle a la gente qué tipo de ganado que hay que criar, cada cual es lo que quiere, ¿no? Yo, como vivimos en un país libre, en un biotipo más chico, una vaquillona llega a la pubertad más tempranamente, ¿no? Como es la curva de abajo. Y llega a su tamaño máximo antes que una vaca de tamaño grande. Esto es el que marca, una vaca que tiene más grande, tiene una pubertad más tardía y se termina de completar, de criar mucho más adelante, ¿no? Entonces, nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer, pero sí decimos que si eligen un biotipo chico, bueno, pues tiene el campo más engomado, o lo que fuera, bueno, no tiene que preocuparse demasiado, porque sabe que sus vaquillonas están casi llegando a su máxima expresión cuando tienen 3 años, 3 años y medio. En cambio, las otras, si es que elijo, porque el mercado dice que yo tengo que tener un animal más pesado, que sé yo, nosotros lo respetamos, pero sí le decimos que para cumplir con eso tiene que hacer una inversión grande en la recría. Nosotros en los ganados grandes nos encontramos que no hay problemas, contrariando a lo que dice el Miguel Quintán, que nos dice que también es así, que el problema es el requerimiento de mantenimiento en la vaca preñada, que destina el 75% de lo que come a mantenimiento. Porque nosotros encontramos que después que llegan a ese desarrollo, después se preñan, no tienen problema los ganados grandes. El problema lo tienen en su primera aparición. ¿Por qué? Porque cuando están criando, están gestando y están criando, todavía se siguen criando ellas. Y después capaz que hasta en el segundo servicio siguen de esa manera. Por eso nosotros decimos, si tu camino elegido fue ese, bueno, lo que tenés que hacer es darle de comer lo más que puedas, ¿sabes? Sofía se ríe porque puso este esquema para de cosas, pero es así. Como le pasó a Alicia en el parque, iba por Alicia en el País de Maravilla, ¿te acuerdas? Se pierde y le pregunta al gato que estaba en el navegador, ¿qué camino debo tomar? Según eso depende de dónde quieras ir, ¿no? Y el gato le dice, es que no sé a dónde ir. Alicia dice, no sé dónde ir. Entonces el gato dice, entonces no sé, no sirve de nada, ¿no? Bueno, lo que estamos diciendo con esto es que hay que tener claro, si yo tengo un campo, mi objetivo es producir novillitos para los corrales, yo no puedo producir un biotipo chiquitito, porque me van a retar. Pero si tengo un campo embromado, yo tengo que ser consciente que si quiero ese negocio, lo tengo que hacer es invertir en la recría para eso. Ahora, si yo lo que digo es yo no puedo, porque no estoy en condición, no tengo recursos para hacerlo, entonces tengo que tratar de evitar ese animal más grande y dedicarme a otra cosa. Es decir, no somos quien para decirlo, pero nuestra recomendación es que cualquiera sea el camino que elijan, como por ejemplo en el caso de Australia, esto es del Departamento de Agricultura de Queensland, dice, bueno, según los apuntes a la Comunidad Económica Europea, a Japón, al mercado interno, produzco novillos por una cosa y la otra, yo elijo un camino en edad, en biotipo, en forma, en alimentación, en nutrición. Y eso es para nosotros clave a la hora de analizar.
Porque ¿qué pasa acá? Nosotros decimos, yo veo de esto todo lo que venga para trabajar. No, miremos cuando voy a comprar a dónde quiero ir y después elijamos un biotipo que no sea una complicación para la recría, si es que no voy a gastar en ella, y si quiero tenerlo, ahí sí tengo que decidir que tengo que hablar con quien me asesora en la comida y ver qué es lo que le doy a las terneras en el primer invierno y cómo las sigo recriando aún en todavía está claro. Para terminar, hasta que se terminen de dormir todos acá, y lo que están mirando por YouTube, algunas cosas con respecto a lo que es lo que pasa después que llego a esa vaca preñada, pare y nos encontramos con el servicio. Como decíamos hoy, el entole es una actividad de todo el año, no es cuando echamos los toros. Echar los toros es un momento, ponemos los toros a las vacas y casi que es un examen de cómo tratamos a las vacas el resto del año. Casi un examen de cómo las criamos hasta de chiquitas, ¿no? Eso es lo que queríamos hacer nosotros. Pero bueno, nos encontramos con esta realidad, nos tocó así, la variación del clima ha sido tremenda, son tremendas, siempre han sido, pero parecería que últimamente tenemos un trabajo. Entonces nos encontramos con esta realidad. ¿Cuáles son los factores que determinan el largo del anestro postparto? El anestro postparto es el momento que pare la vaca cuando tengo el primer seno, que es esa extensión, no quiero que sea más de 80 días por lo que dijimos hoy. Bueno, ¿qué son los factores? La nutrición pre y postparto, si cuánto comieron antes o después, ¿verdad? Eso es el factor más importante. El segundo es el estímulo del ternero mamando. Ternero mamando es un estímulo, se llama neurohumoral, porque es un estímulo sobre los pezones nerviosos que determinan un freno en el inicio hormonal del ciclo. Una cosa maravillosa que tienen los animales, ¿no? La da el parto naturalmente, una villana va a demorar más tiempo que una vaca. La dificultad es, como decía hoy Cacha, ¿se acuerdan que hoy la vaca que tuvo un problema de parto seguro se puede atrasar? No sé qué le pasa, no sé si están de acuerdo hoy, este año, Santiago, que hace muchos partos, cualquier cantidad de partos este año, ¿no? Incluso en el ganado y seminado, todo lo recontra recomendado. Hay algo que seguramente deriva del tema de la seca, que significó alguna faltante de algo que está provocando dificultades enormes. La producción de leche, ¿no? A veces cuando está muy lechudo, cuando decimos la vaca se va en leche, cuando la vaca está produciendo mucha leche, la presencia de todo el rojo de fotoperiódico. Pero sí hay dos que son importantes, son la nutrición pre y postparto y el estímulo del ternero mamando. Eso es lo que más determina. Esto tiene que ver con no ponerse bueno de todo. Simplemente, estos son los 80 días, una vaca en buena condición. A los 60 días ya está la mayoría ciclando, ¿no? Mientras que está baja de condición corporal, más o menos un 60% de ciclando. Esto es lo que vimos antes, pero demostrado por la experiencia ya de mucho tiempo, del 83, ¿no? Eso tiene que ver con eso. Este tema que parece medio técnico, además, una cosa que cuando la vaca pare y está en buena condición, tiene una cosa que se estudió a partir de que se usó el ecógrafo en el anestro. O sea, se empezó a estudiar ese periodo de 80 días ahí, idealmente, después que pare, se empezó a estudiar que parece que los ovarios desarrollaron como una especie de onda folicular, se llama, es un folículo más grande, seguido de dos más chicos, uno dominante, que empieza a crecer y después baja. Y nuevamente empieza a crecer y después todo se llama onda folicular. La verdad que fue un descubrimiento tremendo con el ecógrafo. Ese folículo principal tendría que ovular y en su lugar aparecer otro para entrar al ciclar. ¿Por qué no lo hace? Porque el estímulo del ternero en el pezón impide, por un mecanismo complejo que lo vamos a analizar ahora, que ovule el ciclo. Y ese es el principio del tema de la ternera, ponen así. Por ejemplo, cuando vemos, estas son vacas lecheras, la vaca de carne, porque el ternero está todo el tiempo mamando, le está frenando todo el tiempo. La vaca de tambo, como se ordeña 5 veces al día, esa onda folicular tiene más respuesta, más rápidamente. Ese es el principio de la tablilla, del teste temporario. No es a través de lo que de la leche que deja de dar cuando con esa tablilla es porque le frena el estímulo del ternero. Diferente que el teste precoz, que lo que hacemos es cambiar el balance nutricional a sacar el ternero del todo. Claro. Las claves para obtener un buen resultado y que nosotros tenemos que analizar a la hora de determinar manejo son la condición corporal del parto, es la más importante, la que determina, como decíamos hoy, un buen o un mal resultado está en cómo es el estado y más todavía cómo fue la caída. Es diferente la situación.
dos vacas que estaban en la misma condición corporal, en el mismo estado, una que se mantuvo en el invierno y una que cayó. No es lo mismo, es mucho peor la que cayó que la que se mantuvo. Es más, la respuesta a la tablilla, es mucho mayor de una vaca que se mantuvo, mucho mejor que una que cayó, aún que esté en la misma condición corporal. Porque tiene que ver con factores de nutrición, qué sé yo. Lo leí y ya no me da la cabeza para entenderlo, pero es así. ¿Qué ríes? El balance nutricional de la lactación, es decir, si lo que le entra a la vaca por la boca, restado lo que tiene mantenimiento, es más o menos que la leche que da. Es decir, la primavera es buena o no es buena, porque le dimos de comer más durante la lactación. Y eso es solamente, pero también tenemos por delante una primavera buena. La situación nuestra, ¿cómo es? Las vacas están flojonas, no están mal, ¿no? Pero demuestran cierta debilidad, que luego, este año después que paren quedan hechos un fleco, ¿no? Y después, además, la dificultad que dan dinero para el parto, no son buenas señales. ¿Y cómo fue la caída? Bueno, fue más o menos, pero segundo, ¿cómo va a ser? La primera parece que va a ser buena, anuncian que va a llover y que sea el territorio, parece que es buena. Y la tercera, entonces, la consecuencia de todo esto es la posibilidad que tengamos de controlar la leche, ¿no? El control de amamantamiento. El evento teórico, como decíamos hoy, de nuevo, lo hicimos por duro porque fue la natural del año, y no fue veterinario, fue de la época que nos llevó a tratar de llegar a un diagnóstico con esto. Es una ayuda para situarse, no es una medida de manejo que diga con esto de solución, es una ayuda para el productor, son dos ojos más, pero además verlo por dentro, que es lo bueno que tiene el data. Es una foto del momento, esa es la dificultad que tiene, que no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Yo puedo decir, ahora está así, pero no sabemos qué va a pasar adelante, después que se le complica, se planta una seca, con el pasado, entonces, todo lo que yo te diga ahora, esta es una foto de hoy, de lo que pasa. Es un momento de discutir opciones de manejo, es una cosa buena que vemos, porque nosotros veíamos, revisamos los toros y nos olvidamos. Esta es una oportunidad, creo que todos los colegas que estamos acá nos pasa, vamos a ir, y es una oportunidad que viene un tipo afuera y que por lo menos podemos ver con otros ojos, discutir opciones de manejo disponibles. Y es una forma de optimizar los recursos. ¿Por qué? No sabemos los costos que tenemos, cuánto cuesta un ternero, ¿no? Bueno, capaz que nos ahorramos, nos ha pasado, gente que ya había comprado ración de petróleo y nosotros vamos y la vaca estaba sacando. Y ahora que hago la ración, no sé, pero no lo hago. ¿No? Ese tipo de cosas, optimizar los recursos, que hoy en día es muy importante. ¿No? A los rodeos hay rodeos que no necesitan porque sí, en fin, si voy a gastar sobre seguros, ese es el punto, claro. La limitante que tienen esta, primero que las estructuras lobales son dinámicas. O sea, nosotros decimos que es una onda folicular en puridad, lo que hay que hacer es meterle el ecógrafo varios días para ver que esté creciendo. Entonces, en realidad, el pequeño tramposo. Lo que vemos es una foto que se parece a una onda folicular. Es un folículo grande y otro más chico. Pero es lo más parecido. Lo que sí es cierto, y si la gente del grupo rural sabe que voy a decir esto, que nosotros con un ojo miramos el ecógrafo y con el otro el estado de la vaca y determinamos a ver si funciona. Digan la verdad por los colegas que están acá porque hacemos defensor. A veces le damos por el diagnóstico. Es un diagnóstico del momento, el éxito depende de las condiciones futuras, ¿no? Depende de lo que vamos a decir, ¿no? Se plantó, yo tengo una vaca que está en la energía superficial, tengo una tablilla, tengo 80% de posibilidades que responda, también dependiendo de cómo fue su invierno, pero si las condiciones se mantienen o mejoran, si las condiciones empeoran, eso no va a ser de esa manera. Está claro que eso es lo que estamos diciendo. Ese es el momento, no es relativo tal. Se requiere entrenamiento de equipo adecuado, eso es así, hay gente que lo hace a mano, nosotros le discrepamos con otras cosas, y un equipo adecuado. Se ve el ovario grande, es muy difícil determinar el tamaño de un folículo que los días que está ciclando más de 10 milímetros, medio de proceso, hay que hacerlo con un ecógrafo único para entrenamiento. Y el momento es claro. Nosotros pasa que vamos, primera vez hacemos diagnóstico de ovárica, y capaz que es demasiado tarde. Ya no hay tiempo, porque cualquier cosa que planteemos se le puede. Capaz que vamos demasiado temprano, la vaca está recién parida, de poco, entonces no tiene mucho sentido. Lo que sí nos ha pasado en los últimos tiempos es que vamos, los que dividen por fecha de aparición, la cabecera ya le puso tablilla, capaz que hizo bien, porque es muy importante, y lo que vamos a confirmar a ver si tuvo efecto, ¿no? ¿O no?
En el segundo lugar, y en ese momento hacemos el segundo lote, por ejemplo, y ahí vemos si están para poner tablillas, se le ponen tablillas, recién como es el final. No es necesario hacerlo todo el ganado, hay gente que lo pide para hacerlo, también le pasará a todos los colegas, le dice pasame una por una y le aplico una media por vaca. A veces, y la mayoría de las veces, empezamos haciendo y cuando llegamos a un porcentaje, el tipo ya sabe que o están todos reciclando, o están todos adentro superficial, pero la mayoría, o están todos adentro profundo. Entonces, le sirve hacer un porcentaje para decidir una decisión por rodeo. O sea, precisan una cosa, otros precisan otra cosa. Y hay gente que lo hace vaca por vaca. Y la verdad que lo hacemos, es una época centenaria, casi siempre es en enero. Mi señora ya hizo la valija para irse de vacaciones, yo tengo que decir que no, porque tengo que hacer en el río hay complicado una oración conjugal. Dale. Esto sería lo que nosotros decimos un adentro profundo, ¿no? Las vacas no tienen más que pequeños folículos, como van ahí, colores chatos, chiquitos, se corresponden con la condición corporal. Dale, no importa, claro. Esta es una vaca ciclando, vemos un cuerpo lúteo, en el ecógrafo lo vemos así, este cuerpo lúteo y este folículo grande corresponde a una vaca de condición corporal 4 para arriba, notoriamente. A esto no le hacemos nada, una vaca ciclando se va para el campo, que se encuentre con su marido. Dale. El anestro superficial encontramos lo que se parece a una onda folicular, como decíamos hoy, un folículo más grande, todo eso. Es una vaca intermedia con el cuerpo. Esta es una vaca que recomendamos ponerle una tablilla. No está ciclando, pero está en esa situación en la cual es capaz de recibir el estímulo de sacarle el freno del ternero ese comando para que se el ciclo. Ese es el tema. Esto es lo más importante. Y lo más difícil de determinar entre el anestro superficial y el anestro profundo. No hay que ser pesimista en esto. Nosotros a veces decimos, no, se van a tener la expectativa. Pero hay que ser duro con esto. Más pesimista que el productor, que muchas veces dice, bueno, dejarlo porque tiene más. Hay que ser duro. Si tenemos alguna duda, se la pasamos al anestro profundo. Dale. El teste temporario, que lo han hecho ustedes 1000 veces, la recomendación posterior a vacas en anestro superficial, tener de 60 días, mínimo 70 días. Mínimo de eso, ¿no? 70 kilos. Vacas en anestro superficial, hay que tener cuidado con la primera cría. Muchas veces la vaca en condición corporal baja, la primera cría, aunque esté en anestro superficial, con poca leche y con poco pasto, muchas se pueden secar y el efecto en el ternero puede ser gravísimo, hay que tener mucho cuidado y no poner más de una vez como dijimos hoy, porque eso puede ser fatal. Y el tema del timing, el momento en el cual lo hacemos es fundamental. Realmente los productores vaquianos que saben exactamente, después de mucho tiempo, saben el momento en el cual ponerle la tablilla y la verdad que le pegan exactamente. Pero ni muy temprano ni muy tarde. Tiene un costo aproximadamente de 6 a 8 de pesos. Quiere decir que tenemos un beneficio, por supuesto, por la preñez, tenemos otros beneficios que también vamos a ver, pero no es gratis. ¿No? El que vende terneros tiene que saber que tienen esto. Incluso los últimos trabajos de línea le dan un poco más todavía de diferencia al destete en el peso de un ternero, ¿no? Es decir, que está bien, ganamos, es cierto, pero considérelo porque el que vende kilos de ternero, ¿cómo estamos tiempo? Se está mirando cara mala, no sé si. Tengo un poco de miedo. Sí, dale. Esto es el trabajo que hicimos acá en Durán hace años, 2 lotes de ganado que convivían iguales, uno al pedido y otro por incluso la misma genética. Entonces, al pedido se puede poner tabliza porque si no perdía el DPD, entonces se le puso a los terneros puro por cruce. Y esta fue la diferencia de fecha de parto. O sea, las que no tuvieron tabliza, al año siguiente comparamos la fecha de parto de cada una de ellas y se aplazó la mayoría. La que tuvieron tablilla tendió a mantenerse o a cortarse, o a adelantarse. Es decir, que el efecto de la tablilla no es solo la preñez, sino que además mantiene o acorta la fecha de parto. Por eso es un beneficio que también hay que considerarlo también. Yo sé que tiene un costo de 3 kilos o pero si lo vamos a poner, tenemos que tener en cuenta que también tiene ese efecto personal. ¿Tiene esto proof? No, está mal. Es una vaca ciclando. Pero tenemos un inconveniente técnico acá. Vamos a pedir a Sofía que dije esa no, son ovarios estáticos, están quietos, sin signos de folliculares y sin úteros centrales temporarios. Por eso decimos que hay que atarlo. Poner una tablilla en la vaca de profundo es un crimen. No la vamos a preñar,
y lo único que hace es cuidar al ternero, entonces no tiene sentido. Por eso lo recomendamos. Y aunque no sea todo el ganado, pero por lo menos tener una idea de cómo está la cosa, ¿no? Es un problema fundamental nutricional y necesita una idea radical. Va a ganar profunda, o se le saca el ternero, o se le saca, ¿no? Echar una pradera o lo que fuera, claro. Normalmente vacas en condición 2 por abajo, claro. Y el destete precoz puede ser vacas de alto profundo, la cola de aparición, también que es muy común, obviamente, asegura y adelanta la realización y mejora la condición, que eso es una cosa buena. La vaca de destete precoz entran gordas al invierno. Sacamos el ternero y no solamente la preñamos, sino que además esos son kilos gratis que tenemos sobre el campo de prevención de reserva para el invierno. Claro. Este es un ejemplo, por ejemplo. Las verdes son preñadas al momento del nacimiento de teórica. Estas son la cabecera, ¿no? Estas son las que están ciclando, todavía no vimos, seguramente están preñando, no la vimos, esta no es superficial. Esto no se hizo nada, dijimos, dejar este ganado. Era la cabecera de la vaca montípara, 93% de preñadas. ¿Qué le va a hacer? Nada. Estamos optimizando los recursos con eso. Hicimos un porcentaje nada más del ganado. En este caso, eso mismo era la cola de este ganado. Tampoco se le hizo nada, porque tenía vacas adultas, un poco había de esto superficial, un 87,5%. No vale la pena tomar medidas en esto, ¿no? Sin embargo, la primera cría, tenemos la cabecera que tenía esta situación, la mayoría ciclando y unas pocas en esto superficial. Dijimos, no le haga nada porque están, hay que dar tiempo. Y esta que era la cola, la primera que uso fue poner tablilla porque la mayoría de ellas estaban en esto superficial. Y bueno, un 78%, que es razonable para el promedio general fue altísimo. Entonces, lo que hacemos es un ejemplo simplemente de lo que nosotros creemos que para lo que sirve tener un cultivo válica como herramienta para ayudar a tomar las decisiones de los productores en su entorno rural. Ese es otro ejemplo. Así que una situación peor. Lo que hablamos de la calidad de la preñez, una preñez de buena calidad es una preñez temprana, con el ganado en buen estado y en el tore corto. En el otro extremo, una mala calidad de preñez tardía, en estado regular al momento del diagnóstico y en el tore prolongado. Este es nuestro objetivo fundamentalmente, arrancando desde la recría y desde ahí en adelante. Todo lo que podamos hacer para mantener la calidad del organismo va a mejorar. Porque esto es como jugar al billar, que es una carambola, pero además hay que quedar bien colocado para la siguiente, ¿no? Porque nosotros tenemos que premiar los ganados, pero además quedar bien colocados para el entore de la noticia. Eso es un poco lo que queríamos, así que les agradezco mucho. Esperamos que les haya servido, con que hayan sacado algo que les haya servido, para nosotros nos quedamos contentos. Gracias a la rural organización. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. ¿Cuántos días la tablilla? ¿Tiene toda la vaca? Sí. Entre 11 y 13 días. Eso es lo que recomendaría. Hay más. Más de eso empieza a afectar la producción futura de la leche. Menos de eso no tiene efecto sobre la vaca. Menos de eso, hay otros. Los australianos solían hacerlo de 48 horas en el por medio, dejando quedarse las mangas. Pero ellos lo hacen y reclaman que pueden dar bien. Dice que el estrés ese también les produce cierto inicio y todo eso. Pero menos de 12 días no tiene efecto en el freno de ese estímulo neuromuscular. Y más de 13 días es peligroso que se seque la vaca. Y no apurarse tampoco, porque de repente uno tiene ansiedad, como decía Santiago, con la tablilla, una tablilla que vos tendés a tratar de aumentar la cabeza de aparición, o sea, mejorar la calidad de la preñez. Pero si lo pones muy temprano, tenés muchísimas pérdidas de tablilla, muy chico, entonces, entonces siempre es mejor esperar tiempo adecuado para ponerle la tablilla. Creo que el mensaje de Santiago con todo esto que estuvo hablando del diagnóstico de la actividad ovárica, que bien, y es cierto como dice él, acá fue donde se inició lo que es el diagnóstico de la actividad ovárica, fue iniciativa de él, porque yo hacía tiempo que venía trabajando en temas de ecografía, pero fue iniciativa de él. Yo le traté de hacer en el predio que trabajaba, tratando de incidir en el resultado de la preñez mientras se está cocinando la cosa. No esperar el resultado, sino buscar el resultado. Y yo lo hacía en el ganado de cría y no de manera burda, buscaba
buscaba una preñez en vez de ir a los ovarios. Entonces, como no podía ver preñez de ganado de cría, buscaba las vaquillonas. Las vaquillonas, sin determinada preñez, yo sacaba la frontera de las vaquillonas, las mejoraba poniendo dos rincones, las estaban falladas y tenía un buen porcentaje de preñez de vaquillona de calidad, pero no el de ganado de cría. Cuando vine acá, Santiago tuvo la idea de empezar a trabajar sobre los ovarios para tratar de incidir en ese tema. Creo que el tema de la ecografía ovárica, más allá que nosotros lo único que hacemos es ejecutamos la acción e intercambiamos porque vamos viendo distintos predios, creo que es muy importante, el propio productor sabe su realidad. Sabe, como dijo Santiago, que con la ecografía ovárica hay que tratar de jugar medio haciendo un poco de cañota, según la situación. Si viene una época seca y con poco forraje, esas que están en el manejo superficial probablemente van a entrar en de precoz. Si uno juega muy sobre la raya, va a tener un resultado que no es favorable. Este año nos pasó con muchos clientes que decían tratar de darlo también de manejo superficial, porque hoy la vas a premiar, si no la vas a tener que hacer más adelante para salvar la vaca. Pero el hecho de tratar de incidir sobre sus resultados, buscando los resultados, no es pegando los resultados. Tiene otra pregunta, quiero aprovechar a Valentina también, que tiene, con respecto al diagnóstico de enfermedad venérea, lo que fuera, tiene que decir. No, yo quería preguntar, cuando tenemos un ganado que está circulando con el análisis superficial y le hacemos un IETF, en ese sentido, ¿es conveniente poner la tablilla Sí. o no? Porque Sí. En la IATF, en vacas paridas, sacar el estímulo del ternero es una intendencia normal. Nosotros lo recomendamos, lo hacemos. Cuando inseminamos IATF vacas paridas, la orilla del ternero. Se la retiramos después se insemina. después de inseminarse. A veces nos preguntamos si es producto de IATF o de tablilla, ¿viste? Pero la verdad que los resultados son espectaculares. Ganamos nos dio 70% parido. IATF con la tablilla estaba bueno, ¿no es cierto? Pero... Y por ejemplo, y en vez de poner la tablilla y poner un cierre doble uso, ¿ayuda o no? O sea, sacamos la tablilla y ponemos un cierre doble uso. ¿No? Tiene, incluso es una de las líneas de trabajo que se está trabajando ahora de la utilización del CIDER para sacar la vaca de Néstor. Porque en realidad, uno pone una tablilla en ese sentido, ayuda más, me parece, al ternero. Lo hice este año, no lo he podido comprobar, pero nada, creo que es una relación. Hay mucho que está estudiando por eso, pero sí, solamente colocarle el CIDER y sacárselo y retirárselo. Y 2 veces los resultados son buenos. Con una tablilla adicional, ahí el resultado tiene que ser espectacular. Gracias. Gracias por la pregunta. Por favor, la pregunta a Valentina, que tiene un miedo bárbaro. ¿Alguien más? No, que Valentina no tiene nada de eso. No, pero en el tema realmente todo lo que estuvo interesante lo que dijo Santiago, tendemos a hacer a veces, por acá, nosotros en la ansiedad, a veces porque se rompe, pero a veces en la ansiedad miramos los toros y es más perjudicial la acción que el beneficio. Porque hay una jerarquía de los toros en el rodeo que cuando nosotros metemos toros de afuera, alteramos la jerarquía y pasan una semana peleándose los toros entre ellos hasta que vuelve la jerarquía al rodeo. O sea que todo el tema de cómo vamos manejando los toros en el rodeo es muy importante. Muchas veces subestimamos lo que es los toros porque en los rodeos grandes, donde tenemos el 3 o 4%, algunos toros cumplen las funciones de los que no están trabajando. Y nosotros lo que no vemos es que en realidad, en vez de tener un 88%, tenemos un 83% de preñez y tenemos una calidad de preñez peor, porque se atrasa. Dice que cada 21 días que se atrasa, que es el ciclo de la vaca, perdemos 10 kilos de ternero. O sea que hay gente que no se convence todavía de lo que es la realización de toros, porque se simula bastante en los rodeos grandes donde hay bastante toros que algunos cumplen las funciones de los toros que no las cumplen porque tienen algún problema.
sueño va a ser tranquilo. Bueno, muchas gracias. Entonces, queremos agradecer a las colegas. La verdad que cuando pensamos en organizar esta reunión, los invitamos, no dudaron en decirnos que sí, lo valoramos mucho, fueron unas charlas para mí espectaculares, muy explicativos, muy prácticos, pero espero que les haya servido, así que lo esperamos en próximas charlas. Ahora tenemos un pequeño presente, vamos a... Vamos a comenzar por las damas que integran el equipo, así que estas relaciones para ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Y el doctor Rodríguez. Muchas gracias, señor. La dilatación es el canal de parto, todo lo que es la vagina y el cervix. Eso sería una dilatación. En este caso la vaca no está dilatada, el terreno no está aún posicionado. Y en este otro sí. Entonces uno mete la mano por vagina, puede o no tocar el ternero midiéndole la dilatación. A ver si te sale el audio. La dilatación, como decíamos, es la abertura del canal cervical, o sea, vaginal y cervical todo junto a la vez. Esta dilatación se empieza a dar y se termina la dilatación por completo con la misma función del ternero y el efecto de la bolsa presionando sobre o sea, la vaca en el trabajo de parto, la bolsa empujando es lo que te completa por completo la dilatación de la vaca. Hay una relajación y dilatación del cervix que forma un tubo hacia el útero. El feto y las bolsas, los anexos son empujados y puede haber una bolsa o no. La vaca, como decíamos, la vaca se echó, eligió un lugar, está pariendo tranquilamente, pero hay cosas que pueden interrumpir la dilatación normal de una vaca. O sea, cuando el proceso normal del parto, la dilatación lo puede interrumpir. Que muchas veces cuando ella eligió un lugar, sacarla de ese lugar, ahí toda la liberación de hormonas se corta y entonces que ella reenganche la dilatación es complicada. Entonces, mientras que cuando nosotros la movemos del lugar que ella eligió para parir, ya tenemos que estar dispuestos a hacer algo, a no ser, o por lo menos no llevarla a los corrales. Otra de las grandes partes del parto es la expulsión del ternero, la vaca de costado, aparece en un gran impulso, aparece lo que es la cabeza y los miembros. ¿Sale? En el segundo empujón aparece lo que es el tórax, que sería las costillas, la vaca ahí hace un descanso importante y retoma los últimos empujos para terminar la expulsión por completo del ternero. Que muchas veces esta vaca en ese último paso se para que el ternero termine de salir o caer. Todo este proceso del parto en sí, de la expulsión en vaquillona puede llegar a demorar de 1 a 3 horas. Hasta acá todo venimos normal, un parto normal, por suerte, gracias a Dios, no es normal. Y la última parte del parto en sí es la eliminación de la placenta, ¿no? La vaca de pararse, lo primero que tiene que hacer son los primeros cuidados de la cría, lo que es el lamido, reanimación del ternero, secado, y después tiene que pulsar la placenta que muchas veces queda contrayendo el útero. Cuando consideramos que hay retención de placenta, por libro sería 12 horas. Lo ideal es de un día para el otro, o sea, pasamos un día, la encontramos un día y ahí consideramos si hay que tratarla o no hay que tratarla.
La ubicación normal del feto, ¿no?, sería de miembros anteriores, que son las manos extendidas hacia adelante, y la cabeza entre las dos manos. ¿Dale? Estas son posiciones anormales del feto, quizás de las más complicadas. Esto es visto de arriba y esto es visto de perfil, de la vaca acostada. Principalmente no es para acordarse los nombres de esto, simplemente es para veces cuando mete la mano para hacer un diagnóstico, saber qué es lo que está tocando. A mí, la primera vez que me tocó desatar un ternero con el ternero de lomo, la verdad, era difícil imaginarse qué es lo que estás tocando. Estas son quizás posiciones que van derecho cesárea, porque no tenemos margen de cómo reubicarlo adentro de la vaca, ¿no? Esta es una posición normal, y esta quizás de las posiciones más complejas, rara para el ternero acostado, y todavía con una mano flexionada hacia atrás. Posiciones de cuerpo totalmente complicadas, lo que es un ternero acostado, de panza para arriba, de patas y panza para arriba. Quizás son las más difíciles de ver, pero son posiciones que se pueden llegar a ver. Estas son ahora actitudes anormales de cabeza, con la cabeza hacia atrás, para abajo o para atrás. Estas son fáciles a veces de corregir, o uno las corrige, pero son difíciles de terminar de exteriorizar hacia afuera. Uno lo empieza a cinchar y el ternero está con tortícolis, y cuando uno lo empieza a cinchar o a traer, el ternero, la cabeza vuelve a la posición normal. Lo mejor siempre es tratar de atar una piolita en la boca, si el ternero está muerto, hay que tener cuidado con la dislocación de la mandíbula, de la carretilla, o pasar una piola como si fuese una cabezada de un caballo, un freno, por atrás de la orejas y por adentro de la boca. Lo que determina qué es lo que podemos hacer o no si el ternero está vivo o está muerto. Posiciones anormales de mano, en miembros anteriores, puede ser semiflexionado por completo, una o las dos. Y lo mismo con los miembros posteriores, con las patas, puede ser totalmente semiflexionado o hacia adentro. Pero lo más importante, que a veces son más fáciles porque uno las puede corregir, lo más importante es cómo las corregimos nosotros. Muchas veces lo que precisamos es ganar espacio, no tenerle miedo a meter un poco el ternero hacia adentro. Ahora vemos qué es lo que tenemos que hacer previo a hacer esta maniobra, pero cuando uno hace esta maniobra, lo importante es ganar el espacio del ternero que esté empujándolo hacia adentro. Cuando levanta la mano del ternero, solamente levantarle para ganar espacio del útero, ahí si uno ve acá está pegado al útero, y acá ya logramos, y cuando uno trae la mano hacia afuera o la pata, lo que tenemos es envolver la pezuña, la mano nuestra, porque si uno se hincha de el útero está totalmente extendido, y lo que queda del útero es como lo que queda con la mano contra el útero como una navaja. Son esas vacas que desatracamos y al día siguiente amanecen muertas, le producimos una hemorragia interna y se nos plancha la vaca. Entonces, la mejor manera es proteger el útero envolviendo la pezuña a la mano. Y después, atando una pelita para terminar de sacar el ternero hacia afuera. ¿Cómo y cuándo intervenir? Los elementos necesarios que precisamos son guantes, siempre trabajar con guantes, por más que sea un rodeo cerrado, que nosotros conozcamos la parte sanitaria, pero nunca estamos libres de podemos adquirir una enfermedad, ya sea leptospira, hay muchas zoonosis, siempre está bueno trabajar por la vaca, trabajar higiénicamente prolijo, o trabajar por nosotros mismos, ¿no? Desinfectante, vaselina líquida, o puede ser carboximetil, o puede ser jabón líquido, cadenas de soda de diferentes, o piolas de diferentes calibres, grosor, largo, tanto sea para manos, para cinchar, ¿no? Vale un agua, una libreta para anotar, en el caso que uno quiera anotar, antibiótico y antiinflamatorio. Esas son las cosas necesarias que precisamos para trabajar. Contar con instalaciones, en el caso de llevar la vaca. Lubricar, una cosa que cuando hablaba de lo que era el diagnóstico previo a trabajar,
poner los guantes, quizás limpiar un poco la vaca y en cada metida de mano tratar de meterle bastante lubricante hacia adentro, jabón o algo que lo vaya lubricando. Por más que la vaca esté húmeda, nunca está de más reforzar con un lubricante extra, porque a medida que va pasando el tiempo se va produciendo evaporación y se nos va secando todo lo que es el canal de parto. ¿Cuándo decido intervenir? Cuando han pasado 2 horas de la ruptura de la bolsa y no asoma ternero, no hay avance de parto. Cuando las contracciones por más de media hora, 30 minutos, la vaca está con contracciones fuertes, está echada en trabajo de parto, no asoma nada, no hay avance de parto. Sin contracciones por más de 15 o 20 minutos, la vaca lo más seguro que lo que le haya pasado se haya agotado del trabajo de parto, se quedó sin fuerza. Incluso son vacas a veces que uno las ve que se apartaron, empezaron el trabajo de parto y volvieron al rodeo a comer. Si hubo una interrupción de parto, esa vaca no pudo culminar. O sea, la vaca, cuando arranca el trabajo de parto, el fin tiene que ser el parto. Cuando hay alteración evidente de fetal, o sea, puede ser una mano para atrás o la cabeza o asoma algo y no termina de asomar lo que decíamos, las 2 manos y la cabeza. O cuando hay compromiso general de la madre, que es, por ejemplo, cuando la vaca le cuesta pararse o está echada, ya sabemos que nosotros tenemos que echar mano a ella. Cuando la llevo a la manga, lo que uno tiene que evaluar si el cuello está dilatado, si se toca ternero o no se toca ternero, en qué posición del ternero se está tocando. El ternero está vivo o está muerto, por lo que decíamos anteriormente, y además por el tiempo que nosotros tenemos para poder trabajar sobre ello. Porque lo que más queremos es la vaca viva y el ternero vivo. Entonces, uno sabe si podemos tomar tiempo y si a veces hay que llamar a un veterinario, un colega, para que termine haciendo una cesárea o que nos dé una mano, ¿no? La forma de saber si el ternero está vivo o está muerto, especificándole puede ser el hocico, los ojos o las pezuñas, y el ternero lo que va a hacer va a tener un movimiento, va a sacar, a veces están un poco más asfixiados y demoran un poquito más en responder, y saber si es un ternero 1 o 2, eso es lo más complicado de todo, pero podemos llegar a un ternero. Como reglas generales al momento de desatracar, esta foto fue puesta a propósito, es colocar bien lo que son las piolas o la cadena. La piola y la cadena debería ir por atrás del nudo con una doble lazada. Con la primera lazada que sea por atrás del nudo, en la caña, y con un medio bozal terminar entre el nudo y la pezuña. De esa manera lo que uno hace es que la fuerza, primero que nada, evitar las quebraduras de mano o de patas, y lo otro es que al tener 2 nudos, cuando uno hace fuerza, la presión está dividida en 2 puntos. La reacción de la tracción, la fuerza que uno debe hacer para sacar el ternero es hasta que pase la cabeza y las paletas, tiene que ser, no puede ser punta de pareja, tiene que ser de un lado y del otro, o sea, es como si nosotros quisiéramos pasar entre 2 piques, nosotros lo que hacemos primero metemos un hombro, pasamos un pedacito y después terminamos el otro. Que muchas veces lo que ayuda a hacer esa tracción, o sea, si echamos una piola y después echamos la otra, o el force, es lo que termina ayudando a desatracar bien la vaca. Como regla general es respetar lo que decíamos anteriormente, o sea, cómo pariría la vaca normal, la cabeza, cuando zafa la cabeza y las paletas, que sea la fuerza que sea horizontal a la columna, después el segundo, lograr el impulso, lo que es el tórax o las costillas del ternero, y por último, lo que es la cadena del ternero, ya le podemos hacer fuerza quizás un poco más hacia abajo. Primero tirar derecho a la columna y luego podemos hacerle fuerza hacia abajo sin ningún problema, porque estamos respetando la anatomía de la anatomía y la fisiología normal de un parto normal. Cinchar para cualquier lado, prenderle el tractor, doble roldana, lo que no podemos hacer. A veces uno se toca con estas cosas, pero trataremos de no hacerlo. Los extractores mecánicos, lo que decíamos, es lo que termina haciendo una tracción, nos ahorra haciendo fuerza. Se dice que un forceps hace trabajo de 2 personas haciendo fuerza, con la gran ventaja de que trabaja en forma
No parejas, sino en simultáneo, uno y uno. Este es otro método que muchos lo hemos usado, creo que ustedes también muchas veces, es atarlo y hacerle fuerza de un lado y del otro, o sea, saltarle la de arriba de la piola o presionar hacia abajo, haciendo de la misma manera. A ver, ¿vale? Este es el force, no sé si seguro que sí que han trabajado, pero es una manera para mí imponente para sacar vaca. Es lo que decíamos, zafó lo que es la cabeza del palete y ya podemos empezar a hacer fuerza hacia abajo. Entonces, primero línea recta, horizontal a la columna y después hacia abajo. Trabajar con guantes siempre es importante. Si bien complican, pero podemos solucionar el tema de que se nos arrugue poniéndole una gomita, poniéndole la parte de atrás de un guante, cualquier tipo de cosa nos ayuda, o poniendo un doble guante por arriba para poder manipular mejor el ternero. Tiene guante de ayer. Sí, de allá, de otro. Tendría que tener en la cara. Estos son forces nuevos que lo que traen de ventaja es que agarran por completo la parte de atrás de la vaca. En U los anteriores eran en T y estos son en U, entonces abrazan todo lo que es la parte de las patas y tiene una cinta que facilita muchísimo que el force no se te caiga cuando estás uno solo. Como regla general, una cosa importante es hasta que el ternero no esté afuera, lo que más nos importa es defender la vaca, y cuando nace el ternero, lo primero que tenemos que actuar es defender el ternero, o sea, hacer la reanimación hacia el ternero. No meter la mano en la nariz ni en la boca y no colgar el ternero. O sea, nosotros lo que queremos es que el pulmón empiece a funcionar lo más rápido posible. Si lo dejamos colgado por mucho tiempo, si uno lo cuelga para que le salgan los mocos, quizás podemos presionar los mocos de la nariz de los ojos hacia la nariz o poner el ternero en el estribo de un tubo con la cabeza hacia abajo, pero si uno lo cuelga y lo tiene mucho tiempo colgado, cae todo lo que es las vísceras, el triperío, la parte de los pulmones, y nosotros queremos que los pulmones empiecen a respirar y de esa manera lo que estamos haciendo es comprimirlos más. Entonces, no reanimamos los pulmones, no, le va a costar mucho más arrancar a respirar. Como cuidado de la madre, buscar que la madre se incorpore lo antes posible, prevenir lo que es el prolapso de útero. A veces, al terminar de sacar un ternero que nos dio bastante trabajo, a veces se le puede inyectar hipofamina, que es oxitocina, que hace que achique el útero lo antes posible y no tener sorpresas al día siguiente o al rato que vamos, está la vaca con todo el útero para afuera. Y si la placenta quedó colgando, no ir y hincharle la placenta, esperar a ver si ella por cuenta propia lo termina eliminando. Los cuidados del ternero, lo más importante es la respiración. Si se puede tener una bolsa de arpillera para sacarlo o algo, flotar, que simular que si fuese la lengua de la vaca, sobre todo el lado izquierdo, donde está el corazón, motivado. El secado de la temperatura, que el ternero nos queda dentro del barro, que nos quede en un lugar seco, que el ternero salió de 36-37 grados dentro de la vaca y se va a topar con un cambio térmico bastante grande. Y darle calor, que es el primer alimento que debería recibir el ternero. Muchas veces por inmunidad, pero pensamos por inmunidad, pero también es energía pura del ternero. El ternero no, lo que empieza a hacer se empieza a consumir su propia energía, su propia grasa, que le va a durar un cierto tiempo, y tenemos hasta 8 horas posterior al nacimiento de él para poderle que el ternero empiece a ingerir propio calor. Y en el caso de los tambos, hacer una correcta desinfección de ombligo entre los primeros 15 minutos, por lo que hablábamos anteriormente, muchas veces las salas de parto donde desatracamos el tubo, la oferta de contaminantes o bacterias es muy grande.
Con las complicaciones del ternero son los enfriamientos, los cambios bruscos de temperatura, dándole calor, que una de las cosas que consigue es que el ternero siga con energía y que mantenga el reflejo de succión, porque a veces queda parado el ternero, pero quedó asfixiado, quedó más trancado, vamos a decir, a nivel de reflejo de succión, o asfixiado, que son terneros que quedan como medio chotos, hablando mal, así, entonces le cuesta mucho. Por más que uno lo vea cabecear adentro de la ubre, también le está costando mamar. Y las infecciones de ombligo, prevenir lo que es la bichera a partir ahora de esta época para adelante. Como conclusiones, lo que decíamos anteriormente, el recurso humano es el capital más importante de cada empresa. Conocer la fase de un parto normal nos permite saber cuándo debemos intervenir y cuándo a veces debemos esperar un poco la vaca. No debemos realizar fuerza exagerada. Nos da criterio para decidir cuándo podemos corregir una mala postura o cuándo tenemos que llamar a un veterinario, decirle esto no es para mí, tengo que llamar a alguien. Y lo más importante es que el ternero empiece a respirar lo antes posible y tome calostro lo antes posible, que no se le agote esa energía que tiene propio el ternero postparto. Y entre el nacimiento y los 20 días de vida están las causas más grandes de pérdidas. Una vez analiza todo el porcentaje exacto de destete, dónde están las pérdidas más grandes, muchas veces se da en la cercanía al parto y sobre todo a veces en la categoría de batillón. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aprovechar que tenemos al doctor acá. Buenas tardes, Miguel Ángel de San Miguel. Una consulta, doctor. Hemos visto en un programa de televisión muy común que hay un doctor que le echa un balde de agua fría cuando uno interviene en un parto, en la cabeza del ternero para reanimarse. ¿Eso es válido? Sí, yo creo que sí. Yo lo he visto hacer y lo he hecho. De hecho, la verdad es que produce como un cambio así al ternero y ayuda mucho, o sea, por lo menos para reanimarlo. Otra cosa que a veces cuando uno saca el ternero está inflamado, está de cabeza hinchada, ¿no? A veces darle un toquecito con una dexametasona para ayudar a que se reduzca ese edema que tiene, esa inflamación, y se le achica la lengua también para producir mejor el mamado. Si uno lo deja solo, el ternero a veces queda hinchado por 24 o 48 horas, y son terneros más complicados para manejarse con el mamado de la vaca. ¿Alguna otra pregunta? Parece que querían. ¿No? Bueno, entonces vamos por finalizar esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy práctico.